Buenos días, futuros urbanistas. Aquí estamos en Café Interociana. Mi nombre es David Rodríguez. Yo soy Manuel Trute. Y aquí les venimos a hablar de diferentes temas sobre el diseño urbano y la planificación urbana en la región interoceánica. Hoy queremos hablarles de un tema muy especial que conoce Manuel Trute en su experiencia como director de planificación urbana, urbanismo táctico. Manuel, cuéntanos un poco sobre el urbanismo táctico. Urbanismo táctico es una herramienta que se utiliza para probar cosas en campo antes de gastar millones de dólares en algo que no sabe si va a funcionar. Entonces, normalmente lo que hace el urbanismo táctico es planificar, insertar una actividad o una transformación en un pedazo de la ciudad o en algún lugar interesante de la ciudad que le quieras dar algún otro uso o experimentar distintos temas. Haces un pequeño estudio anterior que lo soporte y luego tácticamente ejecutas el proyecto y lo mides en el tiempo. Dependiendo de los resultados que obtengas, entonces se decide si pasar al siguiente aspecto, que sería si entonces gastar o hacer una inversión en ese punto de la ciudad de manera más permanente. ¿Y cómo ha sido ese proceso, tú que lo conociste como el director? Cuéntanos un poco sobre ese proceso, si se ha aplicado en Panamá y cómo ha funcionado. Se ha aplicado en Panamá y se ha aplicado desde el gobierno local y también algunas escuelas de arquitectura lo han aplicado a manera de ensayo. Okay. Y básicamente hubo un interés de transformar algún área o de mirar algún área de manera diferente para entonces elaborar un proyecto de urbanismo táctico y ejecutarlo. ¿Y cómo ha sido la reacción de los ciudadanos, de los que han visto esto? Si nos puedes hablar un poco cómo ha sido esa reacción. Que hemos encontrado que es un tema que se ha vuelto muy popular en el siglo XXI. Así es. Bueno, desde las reacciones más interesantes a nivel de aceptar el proyecto y decir esto es lo que hacía falta hacer en este punto de la ciudad, hasta reacciones muy adversas, por ejemplo, comerciantes o dueños de tiendas o propietarios de algún tipo de comercio que sienten que cambiando la manera como está en ese momento ese pedazo de la ciudad puede resultarles negativamente. Entonces, no se atreven mucho a apoyar el cambio, sin embargo, durante el proceso de medición les ha resultado positivo. Entonces, siempre hay una reacción al cambio, pero yo creo que hay que hacerlo. ¿Tú nos puedes contar un poco sobre la anécdota que antes me hablabas cuando estaba yo preparando el café, sobre cómo se iniciaron las primeras gestiones del urbanismo táctico? Sí, fue interesante. Hay una escuela de arquitectura en Panamá, ISMUS, que decidió invitar a sus estudiantes a tomarse un área de la ciudad, en el área bancaria, que era un pequeño triángulo que queda cerca del Hotel Continental, precisamente. Uh-huh. Y un día ellos aparecieron con bancas, con pallets, gente tomando el sol, etc. Y llegó la policía y los sacó. O sea, la policía les dijo, ustedes no tienen permiso de estar aquí. Entonces, esa apropiación de un resto de ciudad o de un espacio sobrante para el pedestre, para la persona que simplemente está andando por ahí y no para el vehículo, ya causó una reacción en las autoridades. Era ridículo que la propia policía no entendiera el ejercicio y sacara a los chicos de ahí, lo sacaron. Así es que eso fue interesante porque te da digamos, una visión de cómo la cultura ciudadana tiene que ir cambiando y tiene que ir adaptándose a estas nuevas necesidades, especialmente en una ciudad que necesita más espacio para el peatón. Bueno, ahora vemos una versión que es un poco más vistosa en la Plaza 5 de Mayo, ¿no? Que de hecho hemos visto que mucha gente ha reaccionado positivamente en lo que la hemos mostrado en nuestro proceso y las redes. Así es. Ese proceso fue apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, fue interesantísimo porque ya se entendía que ese lugar estaba subutilizado. Es una calle, o es una calle en L alrededor de la Plaza 5 de Mayo, en donde básicamente quienes lo utilizaban eran los taxis para pasar y recoger gente. Además, ese es el punto de entrada de la Avenida Central, era un punto emblemático. Y decidimos que eso podía tener un mejor uso, teniendo además el Museo Reina Torres de Araúz como un protagonista arquitectónico enfrente. Una belleza. Por lo tanto,
pensamos que tácticamente se podían probar cosas allí. Y con el Banco Interamericano de Desarrollo intercambiamos consultores y profesionales para empezar a programar cómo iba a ser, a diseñar el proyecto de una manera táctica. Y al final se acabó pintando la calle, poniendo sillas diseñadas por estudiantes de arquitectura, hamacas. Y lo más importante era que para activar esos puntos tiene que haber un programa. O sea, el urbanismo táctico solamente como la pieza arquitectónica o urbana per se no funciona. Tú tienes que venir entonces con otra capa de actividades para que ella empiece a arraigarse en la cultura ciudadana de ese punto de la ciudad. Casualmente te iba a preguntar porque en realidad, hemos hablado de un proceso que parece temporal, pero cuéntanos cuál es su verdadero propósito a largo plazo. Su verdadero propósito es, primero, gastar muy poco dinero al inicio, probar, medir, y si en esas métricas la ciudad considera de que vale la pena hacer una inversión mayor y permanente, entonces se toma la decisión y se diseña un proyecto mucho más permanente, efectivamente. Buenísimo. Y entonces, en Interoceana, cuéntanos cómo vamos a hablar un poco sobre ese proceso. Bueno, Interoceana, al ser un curso no muy largo, nos toca ser tácticos también, encontrar sitios en donde se podrán aplicar distintas soluciones y entre esas soluciones poder de alguna manera recomendar que se hagan algunos proyectos que pueden ser susceptibles de hacerse a través de la metodología de urbanismo táctico en una primera fase. Muy bien, pues entonces ya saben, no se pierdan esta oportunidad en Interoceana 2020 de venir a aprender un poco más sobre urbanismo táctico. Nuestro amigo Manuel Trut de aquí, que ya conoce bien del proceso de primera mano, pues nos va a hablar más en detalle de eso en ese curso. Vengan a visitarnos, los esperamos. Que tengan un buen día.